Ahí estamos entonces, tabla periódica y propiedades periódicas es lo que vamos a ver hoy día. En general, chiquillos, lo que quiero que veamos primero es cómo es la estructura de la tabla periódica, ya para que ustedes puedan conocerla, familiarizarse con ella, porque nos va a aportar mucha información importante para nuestras actividades, ¿ya? Lo primero que hay que saber, ¿cierto?, es que nuestra tabla periódica, ¿cierto?, tiene distintos autores, ¿ya? Pero que finalmente todos los elementos que se iban conociendo trataron de organizarlos de alguna forma, ¿ya? Después de varias propuestas, por decirlo así, de varios años que pasaron, se quedó con la propuesta de Dmitri Mendeleev en 1869 y él ordenó los elementos de la tabla periódica en base a algunas propiedades que tenía, ya. Entonces organizó la tabla periódica como nosotros la conocemos actualmente, ya, que está organizada en periodos, que son las filas hacia el lado, y los grupos, que son las distintas columnas, ya. Entonces acá podemos observar la tabla periódica y también tiene distintos colores de acuerdo a el tipo de material que se compone. Por ejemplo, la mayoría de los elementos de la tabla periódica podemos ver que son metales, ¿ya? Existe un grupo que es como esta escalerita que se puede ver aquí, que son los metaloides, y finalmente tenemos los no metales, ¿ya? Y ellos también tienen distintas características o propiedades físicas y químicas, ¿ya? Primero, sabemos que la tabla periódica, ¿cierto?, se organiza en grupos de elementos, ¿ya? Y estos grupos de elementos vamos a tener dos grandes grupos que se van a relacionar con las características de los electrones, ¿ya? Primero, sabemos, ¿cierto?, que la materia está formada por átomos, ¿ya? Todo lo que nos rodea está formado por átomos, que es la unidad más pequeñita que encontramos. Ahora, dentro de ese átomo vamos a tener unas partículas subatómicas, que son protones, electrones y neutrones, ¿ya? Y vamos a tener ciertos elementos que yo les ponía en la guía, ciertos representativos, que son los que se encuentran en estos grupos. El grupo 1, el grupo 2, y después nos saltamos acá. Vamos a seguir con el 3, 4, 5, 6, 7 y 8. A estos que están marcados en azul les vamos a llamar elementos representativos, ¿ya? ¿Y cuál es su característica? Que sus electrones están ubicados en ciertas capas más internas del átomo, ¿ya? Y son también como los que más se utilizan, ¿ya? También tenemos los elementos de transición, ¿ya? Que son los que ocupan otro tipo de orbitales más externos, que se les llama orbital D, y estos van a ser los que encontramos en esta parte, ¿ya? Estos que ven aquí en rosadito son los elementos de transición. Es importante reconocerlos así a simple vista por la estructura que tiene la tabla periódica, Profe, ¿cierto? ¿cómo se llaman los otros elementos? Son los de transición. Después viene otro grupo que son los de transición interna, que van a tener muchos más electrones y que van a tener otros orbitales que son llamados orbitales F. ¿Ya? Y estos son los que se encuentran aquí abajito. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a medida que aumentamos o vamos bajando en la tabla periódica, nos vamos a encontrar con una mayor cantidad de electrones. Por lo tanto, necesitan mayores capas que puedan contener estos electrones. También estos elementos representativos que vimos al principio, es cierto que eran de color como azul, celeste, van a tener distintos nombres. ¿Y qué es lo importante aquí? Que dependiendo del grupo donde ellos se encuentren, vamos a tener un nombre específico y vamos a tener que, por ejemplo, aquellos que son del grupo 1 van a tener un electrón en su capita más externa. Ya recuerden que el electrón va a tener una especie de núcleo, alrededor de él van a girar los electrones,
Y en la capa más externa va a tener un electrón, ¿ya? Luego en el grupo 2, en la capa más externa, o capa de valencia que se le llama, vamos a tener 2 electrones. En el grupo 3, 3 electrones, y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, el grupo del elemento representativo nos va a significar también que nos va a indicar los electrones que hay en su capa más externa, ¿ya? Por lo tanto, esta es mucha información y información muy relevante para nosotros, ¿ya? Entonces, en estos representativos vamos a tener los alcalinos, alcalinotérreos, térreos, carbonados, nitrogenados, calcógenos, halógenos y finalmente los gases nobles, ¿ya? Esos son los elementos representativos. Aquí está, ¿ven? Estos son los elementos del grupo 1. Es importante que de a poquito, obviamente no se van a aprender los nombres, pero a medida que vayamos trabajando, ustedes van a poder ir reconociendo los distintos grupos. Ya me salté el grupo 1, ¿cierto? Tenemos litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio. Después el grupo 2, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio. Después nos vamos acá, ¿ya? Y así sucesivamente, ¿cierto? Hasta llegar al grupo de los gases nobles. ¿Por qué se les dice gases nobles? Porque ellos tienen su capa de electrones completa, entonces no reaccionan con nadie y están felices, ¿ya? Están felices con todos sus electrones. Todos los demás elementos de transición quieren ser como los gases nobles, ¿ya? Ahí están los gases nobles: helio, neón, argón, criptón, xenón, radón, ¿ya? Esos son los elementos representativos. Ahora, como yo les decía, los grupos, ¿cierto? Hablábamos de los elementos representativos que estaban en este grupo, ¿cierto? Que tienen orbitales que se les llama S, los de acá también representativos, orbitales P. Los elementos de transición ocupan otros orbitales más externos llamados D, y los de transición interna son los que están acá abajo y ocupan orbitales F, ¿ya? Y antes de irnos a las propiedades periódicas, les voy a mostrar el otro power que tengo. Ahí sí. Chiquillas, si van teniendo dos me van diciendo, ¿ya? Acá. Acá entonces les quería mostrar, antes que sigamos avanzando con las propiedades periódicas, ¿ya? Que, ¿cierto? Hablamos de que la tabla periódica actual es la que está determinada por Dmitri Mendeleev, ¿ya? Y él no fue el único, ¿cierto?, que dio una propuesta, sino que tenemos varias personas que colaboraron con esto. Tenemos John Vaseliu, que clasificó los elementos según electronegatividad, y la electronegatividad es la capacidad de los átomos, ¿cierto?, para atraer electrones. Después, William Proust, que propuso el orden en base al hidrógeno. Después tenemos Newland, que propuso un orden según las masas atómicas. Después tenemos Moseley, que ordenó los elementos según el número atómico. Y Duvernay, que hizo las tríadas, como que agrupó los elementos en grupos de 3. Y finalmente, ¿cierto?, tenemos a Mendeleev, que los clasificó en relación a sus propiedades químicas. Pero siguió el concepto que tenía Moseley del número atómico, porque la tabla periódica está ordenada de acuerdo al aumento del número atómico. Ya a medida que los elementos de más arriba en la tabla periódica tienen menor cantidad de átomos. Entonces, a medida que vamos aumentando o vamos bajando, vamos aumentando el número de sus partículas, ¿ya? Entonces, recordemos, ¿cierto?, que cuando hablamos del nivel subatómico, hablamos de los componentes del átomo, es decir, los protones y neutrones que se encuentran en el núcleo, los electrones que se encuentran alrededor, ¿cierto? Y ahí hablamos de un átomo, porque estos electrones van a estar girando en torno a este núcleo.
Estos átomos, ¿cierto?, se organizan, forman las moléculas. Estas moléculas se organizan formando organelos celulares y finalmente la célula ya es capaz de cumplir distintas funciones vitales, ¿ya? El átomo, ¿cierto?, no siempre ha sido conocido como tal, y también hubieron distintos modelos para poder dilucidarlo. Partimos por un concepto, como una simple bolita, por decirlo así, como la partícula más pequeña, que fue dada por John Dalton. Después se empezaron a conocer propiedades eléctricas de estos átomos, que tenían características negativas y positivas. Después hablamos del el átomo como que en el núcleo, ¿cierto?, están protones y neutrones, y alrededor se encuentran girando los electrones. Después avanzamos a otro modelo de Niels Bohr, en que los electrones no estaban girando así como si nada alrededor del núcleo, sino que tenían niveles electrónicos, que son los que hoy se conocen como los niveles que yo les decía, el S, el P, el D, el F, etc. ¿Ya? Y finalmente, el modelo actual, que es el modelo mecano-cuántico, que entre los que lo constituyen está Schrödinger, se plantea que los electrones están como en una especie de nube y se están moviendo constantemente en torno al núcleo, ¿ya? Eso en relación al átomo. ¿Por qué? Porque nuestra tabla periódica está formada por elementos, ¿cierto?, que están constituidos por átomos. Entonces, cuando hablamos del átomo, tenemos que pensar que esta pequeña partícula, ¿cierto?, dentro de ella hay otras partículas subatómicas, que son los protones, los neutrones y los electrones. Entonces, en la tabla periódica nosotros vamos a encontrar esto. Vamos a encontrar el símbolo del elemento. Arriba, o el número mayor, vamos a encontrar que es el número másico, y ese número másico me va a indicar el número de protones y neutrones que hay en el núcleo, ¿ya? Y el número que está bajito le vamos a llamar Z o número atómico, y nos va a indicar siempre el número de protones que hay en el átomo, ¿ya? Entonces, estos dos conceptos son muy importantes y nos aporta este valor la tabla periódica. Tenemos el número atómico, que les vamos a llamar Z, ¿cierto?, que es el número de protones. El número másico, que es el número de protones más neutrones, ¿ya? Entonces, de esa forma podemos calcular nosotros cuántos electrones, protones y neutrones hay en un átomo. Por ejemplo, vamos a ver el de acá primero, que es más fácil. El número que está aquí arriba es el número másico, A, y el número que está aquí abajito es el número atómico Z. ¿Qué me indica el número atómico Z? Que tengo un protón, ¿ya? Un protón. ¿Qué me indica este número que está acá arriba, el número másico? Veamos aquí, nos indica que es el número de protones más neutrones, y que es 3. Entonces, si el número de protones más neutrones es 3, y yo sé que el número de protones es 1, ¿cuál será el número de neutrones que tiene este átomo? ¿Alguien que pueda soplarme ahí en el chat o decírmelo? ¿Cuánto será? Si tengo el número másico, que incluye los protones más neutrones, y sé que los protones son 1, ¿cuánto será el número de neutrones? ¿Nadie? ¿Y en el chat no me escriben por ahí? ¿Cuántos creen que son? No, nada. Eso se hace sumando Lo los que hay dos, que ¿no? hacer aquí es restarle al número másico. Ahí alguien me contestó, vamos a ver qué me pone. Profe, me enredo. Voy a ver. 2, muy bien, gracias Diego por contestar. El número másico, entonces, le vamos a restar al número atómico y me va a dar el número de neutrones. Muy bien. Entonces, en este átomo voy a tener un protón
y 2 neutrones. Muy bien. ¿Cómo voy a conocer el número de electrones? Si este átomo no tiene carga y está neutro, el número de protones va a ser igual al de electrones. Entonces voy a tener un protón y un electrón. ¿Ya? ¿Sí? De a poquito, después vamos a practicar. Aquí, este átomo me dicen que tiene una carga positiva más 2. ¿Ya? Este no tiene carga, por lo tanto está neutro. Si este tiene una carga positiva más 2, quiere decir que yo le resté 2 electrones. ¿Ya? Si la carga fuera una carga negativa, quiere decir que yo le agrego electrones al átomo. ¿Ya? En eso vamos a tener ojo. Entonces, si el número másico es 24 y el número atómico es 12, ¿ya? ¿Cuál será el número de protones? Voy a estar atenta ahí al chat 12. para que me cuenten. ¿Cuál será el número de protones aquí en el magnesio? Estoy esperando. ¿Cuál será el número de protones? El que me indica, exacto, Benjamín, el 12, porque el número atómico me lo indica el número Z o número atómico. Muy bien. Ahora, si el número másico, es decir, protones más neutrones es 24, ¿cuánto será el número de neutrones que tengo en este átomo? 12, muy bien Vicente, 12, porque yo al número másico le resto el atómico y me va a dar el número de neutrones. Muy bien, ahora, ¿en qué vamos a tener ojo? En calcular el número de electrones. ¿Por qué? Porque si este átomo estuviera neutro, el número de electrones sería igual al número de protones, ¿cierto? Recuerden que los protones tienen carga positiva y los electrones carga negativa. Entonces, ¿por qué yo digo que es neutro? Porque tengo 12 cargas positivas y 12 cargas negativas, lo que me hace un total de 0, ¿ya? Pero si este átomo tiene 2 cargas positivas, quiere decir que perdió 2 electrones. Entonces, vamos a comparar lo siguiente. Si tengo 12 protones y 2 electrones en un átomo neutro, quiere decir que ya no voy a tener 12 porque ahora tengo una carga, 2 cargas positivas. Entonces, lo que se hace es restarle a este 12, 2. Y me van a quedar 10 electrones. ¿Ya? Entonces, cuando la carga es positiva, le restamos al número de electrones. Si la carga fuera negativa, le sumamos a los electrones. ¿Ya? Entonces, vamos a tener 12 protones, 12 neutrones y ¿cuántos electrones entonces? Cuéntenme ahí en el chat. ¿Cuántos electrones vamos a tener entonces? Si en el átomo neutro deberían ser 12, pero perdí 2 electrones porque tengo 2 10. cargas positivas. ¿Cuántos electrones tendré en este átomo? 10. Muy bien, Benjamín. 10 electrones. Excelente. ¿Ya? Más adelante vamos a repasar esto un poquito más, pero es para que entiendan y vinculen esto con la tabla periódica. ¿Ya? Ahora, vamos a continuar. Dijimos entonces, como repasito, que tenemos elementos representativos, tenemos los de transición y los de transición interna. Y la última filita de los elementos representativos íbamos a tener a los gases nobles. ¿Por qué son gases nobles? Porque ellos cumplen el estándar, lo que quieren hacer todos los electrones, tener 8 electrones alrededor. ¿Ya? Entonces ellos están felices y todos quieren ser como ellos, recuérdenlo. Ahora, vamos a ver algo que se llama propiedades periódicas, porque recuerden que Mendeleev, quería ordenar esta tabla periódica, además del número atómico, quería ordenarla en función de sus propiedades. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta que mirando la tabla periódica, vamos a observar, ¿cierto?, que hay propiedades que se van repitiendo, ¿ya? Entonces,
¿Qué son las propiedades periódicas? Son características que tienen los elementos y que van a variar en forma secuencial según la ubicación en los grupos y periodos. Recuerden que el grupo es la columna hacia abajo y el periodo son las filitas hacia los lados. Eso no lo pueden olvidar. ¿Ya? Y que espero que lo hayan repasado bien con la actividad que les dejé, porque vi muy buenas actividades. ¿Cuáles son estas propiedades? Primero, recordar que los periodos o filas hacia los lados me indican los niveles de energía que van a tener los átomos, ¿ya? Y los grupos me van a indicar los electrones que están en el nivel más externo o último. Recuerden que si era del grupo 1, tenía un electrón en la capa más externa. Si era del grupo 2, tenía 2. Esto es válido solo para elementos representativos, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las propiedades periódicas? El radio atómico, volumen atómico, potencial de ionización, electroafinidad y electronegatividad, ¿ya? El radio atómico es la distancia que vamos a tener del centro del núcleo hasta el electrón más lejano en un átomo. Entonces, ¿cómo va a variar este radio atómico? A medida que voy bajando en los grupos y voy hacia la izquierda, me voy a encontrar con átomos de mayor radio, ¿ya? Es decir, que son más grandes, ¿ya? Fíjense aquí, el litio que está acá arribita, después viene el sodio, potasio, rubidio, cesio, va aumentando su tamaño. ¿Por qué? Porque a medida que tengo más electrones, voy a ir aumentando el tamaño de mi átomo, ¿ya? Entonces, el radio atómico va a aumentar hacia abajo y hacia la izquierda. Quiere decir que los elementos que están por acá son más pequeñitos que los que están por acá, ¿ya? Ahora, el volumen atómico es la relación entre, es muy similar al radio, pero el volumen es el espacio que ocupa, ¿ya? De acuerdo a la densidad electrónica. Entonces, acá el volumen va a aumentar igual que se observa el radio, ¿ya? Ahora, ¿qué necesitamos saber? Que si un átomo, por ejemplo, tiene carga negativa, va a crecer. Y si tiene carga positiva, se va a achicar. ¿Por qué? Porque si tiene carga positiva, va a perder electrones. Y si tiene carga negativa, quiere decir que está ganando electrones. Entonces, si comparáramos, por ejemplo, un átomo con carga negativa, al cual vamos a llamar anión, y un átomo con carga positiva, al cual vamos a llamar catión, el anión de carga negativa siempre va a ser más grande, ¿ya? ¿Por qué? Porque al ganar electrones va a ir creciendo, ¿ya? Eso es muy importante. Ahora, otras propiedades periódicas importantes son sobre todo la electronegatividad. ¿Qué es la electronegatividad? Es la tendencia de un átomo para atraer electrones, ¿ya? Para atraer electrones. Hay algunos átomos que atraen electrones. ¿Por qué? Porque quieren más electrones. Pero hay otros, ¿ya? Hay otros que más bien quieren liberarlos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, déjenme ver si está acá. Por ejemplo, los elementos que se encuentran más aquí, en los primeros dos grupos, no les gusta mucho dar sus electrones, o sea, ganar electrones, sino que más bien los regalan, por decirlo así. Y los que están más acá, más arriba, ¿ya? Los que están más arriba, les gusta captar electrones. Entonces, vamos a definir estas tres cositas. Electronegatividad es la tendencia de un átomo para atraer electrones. La afinidad electrónica es la cantidad de energía que se libera cuando un átomo neutro gana un electrón y se transforma en un anión. Recuerden que el anión es el de carga negativa. Y el potencial de ionización es la energía que necesito para tomar un electrón para llevarlo a mi átomo, ¿ya? Entonces estos son tres conceptos y los tres van a aumentar, ¿ya?
van a aumentar hacia la derecha y hacia arriba siempre. Es decir, los elementos más electronegativos van a ser los que están aquí, más a la derecha y más arriba en la tabla periódica, ¿ya? Entonces, vamos a practicar un poquito. Si queremos ordenar estos elementos de acuerdo a su radio atómico, ¿ya? Tenemos que mirar la tabla periódica. Tenemos el sodio, el magnesio, el cloro, el potasio y el rubidio. Si miramos la tabla periódica, nos vamos a ir a la tabla periódica ordenadita. ¿Dónde está? Espérenme. Aquí. Aquí, ¿ya? Si hablamos del sodio, del magnesio y el rubidio y el cesio, y recordamos que el radio atómico y el volumen atómico aumenta hacia abajo y hacia la izquierda, ¿quiénes creen que tendrán un mayor radio atómico? ¿El sodio o el cesio? Vayan contestándome en el chat. ¿Cuál tendrá mayor radio atómico? ¿El sodio o el cesio? ¿Cuál tendrá mayor radio? ¿Cuál será más grande? Recuerden que vamos acá, volvamos aquí. El radio atómico aumenta hacia abajo y hacia la izquierda. Por lo tanto, miren aquí, si comparamos el sodio con el cesio, ¿quién es más grande? El cesio. Entonces ustedes van a ordenar según esta regla, que el radio atómico aumenta hacia abajo y hacia la izquierda, ¿ya? Entonces si comparamos el sodio con el cesio es más grande, ¿ya? Entonces, en orden sería sodio, potasio, rubidio y cesio, ¿ya? De esa forma. Ahora, si tuviéramos que comparar, ahora, espérenme, ahí, vamos a esta tabla periódica. Si quisiéramos comparar electronegatividad, recuerden que todas las otras propiedades aumentaban hacia arriba y hacia la derecha. Entre esas están la electronegatividad, electroafinidad, potencial de ionización. Si comparamos el flúor con el fósforo, ¿quién tiene mayor electronegatividad? A ver qué me cuentan en el chat. ¿Cuál de ellos tendrá mayor electronegatividad? ¿Cuál está más a la derecha y más arriba? También podemos decir eso. ¿Cuál de los dos tendrá mayor electronegatividad? Me están contestando ahí. Acá, el flúor F y el fósforo. El flúor y el fósforo. ¿Cuál es más electronegativo? Efectivamente es el flúor, porque está más arriba y más a la derecha, ¿ya? Ahora, cuando yo considero esas propiedades, no voy a tomar en cuenta los gases nobles, ¿ya? No los voy a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque ellos están perfectos, no necesitan ni captar electrones ni sacar electrones. Así que cuando hablamos de estas reglas, no consideramos los gases nobles, ¿ya? Se me perdió el chat. Ya, entonces recuerden, el flúor, ¿cierto? Es el más electronegativo de todos, porque está más arriba y más a la derecha, ¿ya? Después, fíjense bien, dice, ¿qué energía está involucrada en los siguientes procesos químicos? Si un átomo de flúor pasa a un ion fluoruro, es decir, si tengo el flúor, me voy a dibujarles aquí, el flúor, ¿ya? ¿Qué pasa si este flúor gana un electrón? Ahí, le vamos a poner una carga negativa. ¿Qué pasa si este flúor cambia a ion fluoruro? ¿Qué está haciendo? Está ganando, ¿cierto?
o necesita energía para quitar un electrón. Entonces, cuando hablamos de ese concepto, déjenme, lo vamos a... Eso significa que tiene una carga negativa máxima, ¿ya? Este flúor ganó un electrón, tomó un electrón. Entonces, fíjense bien, acá hay dos conceptos. Uno que dice cantidad de energía que se libera cuando un átomo neutro gana un electrón y se vuelve anión. Y el potencial de ionización es la energía para tomar un electrón de un átomo, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿de qué estábamos hablando? ¿De afinidad electrónica o de potencial de ionización? ¿Ya? ¿De qué estamos hablando ahí? Veamos aquí. Cuando el flúor pasa a ion fluoruro, ¿ya? ¿Qué está haciendo el flúor? El flúor necesita energía para tomar ese electrón, ¿ya? Entonces ahí vamos a estar hablando del concepto de potencial de ionización, ¿ya? Potencial de ionización. Ahora, el segundo caso dice, el cambio de un átomo de calcio a un ion calcio, ¿ya? El calcio, ¿ya? El calcio lo voy a dibujar. Tengo sea y se va a convertir en un ion calcio. Y el ion calcio, oh, me queda feito, pero no importa. Ahí. El calcio cuando se convierte en un ion va a perder 2 electrones. ¿Ya? Va a perder electrones. Entonces, cuando pierde electrones, ya vamos a ver que recuerden, cuando un átomo gana cargas negativas se llama anión y cuando tiene cargas positivas se llama catión, ¿ya? Entonces, vamos a ver aquí. El calcio se encuentra aquí en el grupo 2, ¿ya? Entonces, el calcio no requiere mucha energía para liberar electrones, ¿ya? Entonces, este calcio más bien le gusta ceder electrones. No es como los elementos de acá, que no les gusta ceder electrones, más bien les gusta tomar electrones. Los que están por acá, les gusta ceder los electrones. Entonces, necesitaría mucha energía para poder tomar un átomo. Pero para poder liberar átomos no necesita tanta energía, ¿ya? Eso a grandes rasgos, ¿ya? Ahora, si ordenamos en forma creciente de menor a mayor electronegatividad, flúor, cloro, bromo y yodo, vámonos a ver la tablita periódica. Aquí están. Flúor, cloro, bromo y yodo. ¿Cómo quedarían ordenados de menor a mayor electronegatividad? ¿Quién iría primero? ¿Qué creen ustedes? ¿Quién iría primero de menor a mayor electronegatividad? Pónganme ahí en el chat antes que terminemos. ¿Quiénes tienen de esos elementos menor electronegatividad? Flúor, cloro, bromo y yodo. ¿Hacia dónde variaba la electronegatividad? ¿Se acuerdan? Hacia arriba y hacia la derecha aumentaba. Por lo tanto, si yo ordeno de menor a mayor electronegatividad, veamos qué me dicen por aquí. ¿Ya? El menor sería el yodo, muy bien. Después vendría, ¿quién vendría después del yodo? El bromo. Después vendría, muy bien, ahí me están, el cromo, muy bien. No cromo, el cloro, Cl. Y finalmente, el que tiene mayor electronegatividad sería el flúor. Muy bien, Benjamín. Muy bien. Diego, también bien. El mayor, el que es más electronegativo es el flúor. Muy bien. Eso, chiquillos, en relación a